Ay, el muralismo mexicano, expresión pictórica que en la primera mitad del siglo pasado fue elemento cultural. Bueno, la verdad era para difundir un fuerte imaginario colectivo de identidad nacionalista y tiene a uno de sus artistas plásticos en Antonio González Orozco. ¿Cómo no? Y para hablar de este recio pintor oriundo de Chihuahua y del homenaje que se rindió en su memoria, contamos con la presencia de su hijo Antonio González Arriaga, con quien estamos muy agradecidos de que nos acompañe aquí en la Hora Nacional. Bienvenido Antonio. Qué honor y pues qué bueno que se haya rendido este homenaje. Y yo sé que para muchos de quienes nos siguen y nos escuchan y nos ven, bueno, la obra de tu padre formó parte hasta de nuestros libros de texto. Así de sencillo. Para otros más jóvenes, pues igual y no, así que les vamos a platicar mucho del maestro Antonio González Orozco, que nació, imagínense, en 1933 en Chihuahua, en plena época del nacionalismo revolucionario, de esta búsqueda de identidad. ¿Cómo te cuenta o cómo te contaba tu papá que fue su infancia en el norte? ¿En qué ciudad de Chihuahua nació? Él nació en la ciudad de Chihuahua, en 1933. ¿Y cómo era su infancia? Bueno, desde luego era una infancia difícil, claro, post-revolucionaria, sí. En donde se ven destruido muchas instituciones, lamentablemente, con la lucha armada. Él mismo, inclusive, al momento de nacer, es registrado un poquito después y la fecha de nacimiento no coincide. Mi mamá es de ese año. Sí. Y también fue registrada tardío. Es que todo era un lío. Mi mamá es de Chihuahua y también le cambiaron ahí por ahí la fecha. Sí, amigos, amigas, de veras era una complejidad eso. Oye, pero ¿y qué lo llevó a estudiar pintura o no fue su primera opción? No, sí, yo creo que como diría Siqueiros, es algo mucho que decía mi papá, él lo escuchó de él, se nutrió de esos grandes moralistas. Él decía que el artista nace, pero después se hace o se deshace. Así decía él. De acuerdo. Específicamente. De acuerdo. ¿No? Entonces, él tiene la fortuna de nacer de mi abuelo. Mi abuelo era pintor, pero lamentablemente nunca pudo ejercer. Sin embargo... Pues le tocaron años convulsos. Así es, muy difíciles. ¿Cómo? Sin embargo, mi papá, afortunadamente, contó con el apoyo de un gran muralista, Leandro Carreón, chihuahuense. Él pintó murales en el norte de la República y le dio sus primeras enseñanzas. Posteriormente llegó un momento en el cual tuvo que venir a la Ciudad de México a aprender a pintar porque todavía no se inauguraba la Universidad de Chihuahua. Entonces él viene a la antigua Academia de San Carlos. Pero le tocó caer con Diego Rivera. Sí, efectivamente. Diego Rivera ya no daba clases en ese entonces. ¿Ya no en San Carlos? No. Pero lo conoció. Sí. Hubo un curso especial de Diego Rivera sobre muralismo, al cual regresa en 1955 a la antigua Academia de San Carlos y allí tiene la oportunidad de formar una generación nueva de muralistas, entre ellos mi señor padre. Pero empezó en Caballete y en retratos. Correcto. ¿Cómo brinca el muralismo? ¿Por conocer a Diego o qué pasó ahí? Es una historia muy bonita. Resulta que mi papá termina de estudiar en la antigua Academia de San Carlos del 53 al 57. Posteriormente regresa a Chihuahua y empieza a dar clases en la entonces Universidad de Chihuahua, antes de que fuera autónoma. Y entonces sale una oportunidad laboral en el Castillo de Chapultepec. Eso. Sí, el destino. Muere lamentablemente un trabajador del Castillo de Chapultepec y no falta quien recomienda a mi papá, oye, ve al Castillo de Chapultepec, tú eres bueno para eso. Que él haga la obra. Sí, entonces llega al Castillo de Chapultepec en 1961 y se encuentra un tipazo, don Antonio Arriaga Ochoa. Él era el director del Castillo de Chapultepec y gracias a él, y pese a vivir en una etapa financieramente muy difícil, como siempre, lamentablemente, logra sacar agua de las rocas, ¿sí? Y generar esta segunda ola de muralismo dentro del Castillo de Chapultepec. Ahí lo que hizo fue el retrato de Joaquín de la Cantoya y el fusilamiento de Iturbide. Es correcto. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer estas piezas? Bueno, él hizo esas y muchas otras más. Claro. Son piezas individuales que están exhibidas en la sala siglo XIX del Museo Nacional de Historia. El fusilamiento de Agustín de Iturbide es una y Globo de Cantoya, que es
retrato de Joaquín de la Cantoya y Rico. Mi papá hizo más obras de Caballete en el Castillo de Chapultepec, algunas de las cuales se fueron a otros museos y otras que están embodegadas, y eso dio pie a que le permitieran, siendo un joven de escasos 34 años de edad en aquel entonces, le dan la oportunidad de pintar y plasmar el mural del centenario del triunfo de la República en 1967, que es su primer gran obra dentro del Castillo de Chapultepec. ¿Esta dónde se encuentra? Ah, en el castillo. En el Castillo de Chapultepec. Que después fue para muchos libro de texto. ¿No? ¿Tú consideras, Antonio, que esa es su obra más emblemática? Es que tiene varias. En el Castillo de Chapultepec tiene dos grandes obras y las dos son conmemorativas de centenarios. Primero, Triunfo de la República, que es la única guerra que le hemos ganado al extranjero, concretamente a Francia y a los países con los cuales vino aliado en aquel entonces, y 15 de julio de 1967. Posteriormente, en 1972, con motivo del centenario del fallecimiento de don Benito Juárez, le invita el mismo director del Castillo de Chapultepec a generar su obra magna, que es un Juárez inmortal, atemporal, que se encuentra en la parte central del mural y superior, ¿no? Como un árbitro de situaciones en donde del lado izquierdo se encuentra el pueblo mexicano defendiéndose, ahora sí que literalmente el pueblo defendiéndose al pueblo, con un ejército lamentablemente muy diezmado por más de 50 años de guerras intestinas que habíamos tenido nosotros, más la guerra de los franceses, más la intervención francesa, y del lado derecho se encuentra precisamente lo que es el ejército expedicionario, y este mural tiene 167.5 millones de reproducciones por parte de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que es todo un premio Guinness. Qué bonito. Oye, ¿hay alguna forma de que todo nuestro público de la Hora Nacional se acerque a la obra de tu papá? ¿Está en internet? ¿En qué museos nos recomiendas visitar? Esa es una pregunta muy buena y que agradecemos mucho. La obra de mi señor padre se encuentra exhibida desde hace más de 55 años en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, sala siglo XIX, con 2 cuadrazos que tiene ahí. Desde luego, los murales han sido reproducidos en muchos otros museos, como por ejemplo en el Museo Nacional de las Intervenciones, en el Museo de la Revolución Mexicana, no más, y también en escuelas, en vías públicas, en muchos lados. Cuadros de mi papá se encuentran en muchos museos, se encuentran también en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero desde luego mi papá nos dejó en casa, afortunadamente, una selección de obra que él mismo fue atesorando durante 60 años en todas las técnicas que manejó, porque mi papá era dibujante, era pintor, era escultor, hacía grabado, hacía serigrafía, experimentaba mucho, dibujaba en una tabla, podía dibujar en una lona, en una piedra. Era un genio en lámina, desde luego, aguafuertes. Entonces nos dejó, a Dios gracias, una colección que nosotros pensamos dentro de estos homenajes que deben de continuar, porque el próximo año cumple 90 años. Y que lo conozcan. Que se conozca su obra y que sea exhibida en el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es lo que nosotros como familia pedimos, y en los principales pues ahí está museos. Hecha la petición. ¿Alguien más de la familia, Antonio, que haya seguido sus pasos? No. Lamentablemente no nacimos con su gran don. Pero son sus buenos promotores. Pero buenos promotores. Pues sí, porque de veras compartir. Hay que conocer la obra del maestro. Y ahí está hecha la petición y por supuesto que nos van a contestar los amigos de Limba. Ay, pues qué emoción. Muchas gracias y qué bonito recuerdo tener pues toda esta obra que a algunos nos acompañó hasta en la primaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos en la Hora Nacional.